El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y yo siempre recomiendo leer la Biblia no desde el Génesis, sino empezando los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego la carta de los Hechos, luego la carta de los Romanos, primera y segunda de Corinto. ¿Por qué? Porque si de verdad quieres comprender la Biblia, es necesario que empieces a leer el momento donde entra la luz a la Biblia. El momento donde entra la luz a la Biblia es con la persona de Jesucristo. El Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pablo y otros escritores, ellos describían la sombra de lo que iba a venir. Había una promesa de Dios que Él iba a enviar un hombre llamado, clamado, esperado, profetizado, aquel a quien el pueblo de Israel le llamaba el Mesías. Nosotros le conocemos como el Cristo, Jesucristo de Nazaret. Y cuando Él vino, Él habló más de 170 veces, nos habló de Dios el Padre. Es interesante que Jesucristo nos habló 170 veces de Dios el Padre. Solo en el Evangelio de Juan, Él habló 120 veces de Dios el Padre, imagínate. Y Él habló y enseñó 105 veces del reino de Dios. Su relación era el Padre, su mensaje era el reino, su poder era la persona del Espíritu Santo. Y cuando empecé a leer la Biblia me di una cosa cuenta, que no fue Pedro, y tampoco fue Juan, ni tampoco el apóstol Pablo, ni otro escritor del Nuevo Testamento, sino fue Jesucristo personalmente el que más veces habló del infierno. Él habló diversas veces directamente del infierno y muchas veces en sinónimos habló del infierno. Hoy en estas enseñanzas, queridos, quiero estudiar junto con vosotros qué es el infierno, cómo es el juicio final, dónde está el cielo, qué es el paraíso, qué es eso, el Hades que hemos leído aquí en Lucas 16.
Las personas, cuando mueren, ¿dónde van? ¿Qué sucede en el último día? Como dice Jesucristo en Mateo capítulo 25, cuando el rey se sienta sobre el trono y empieza a juzgar. Quiero que me acompañes en este estudio, donde quiero juntamente con vosotros aprender sobre lo que es el infierno. Quiero que sepas una cosa, que el infierno no es un mensaje. El infierno no es un mensaje. El infierno es una enseñanza. El infierno no es algo para predicar. El infierno es algo para enseñar. El infierno, la realidad del infierno, se enseña, no se predica. Nosotros cristianos predicamos la gracia de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, el reino de Dios. Ese es el mensaje. Pero todo lo otro son enseñanzas. Todo lo otro te ayuda a madurar, a comprender y a comprender el propósito, la razón de todo. Por eso quiero que sepas muy bien, el infierno no se predica. El infierno se enseña como una enseñanza. Y también sobre la persona de Satanás. No se predica, sino se enseña. Hay una gran diferencia entre predicación y enseñanza, una gran diferencia. Hay personas que dicen, yo no quiero hablar del diablo porque no quiero darle gloria al diablo. La verdad es que no fue Pedro, no fue Juan, ni fue el apóstol Pablo el que más veces mencionó al diablo. Fue Jesucristo personalmente, casi 22 veces. Jesucristo mencionó al diablo sin darle gloria al diablo. Por eso, hablar del diablo, de los demonios o del infierno no significa darle gloria. Es importante aprender sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el Hades? Luego aparecen otros 3 nombres que son lugares en el infierno, como el nombre en griego Abyssos o Tartaros o Abadón. Pero eso lo vamos a aprender hoy. Hay una parábola de Jesucristo que encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 19. Y nos habla de un hombre rico y usa de sus muchas parábolas la única vez donde una persona tiene un nombre. Por eso parece que esta parábola en verdad no es una parábola, pero sí es una parábola, pero Jesucristo expresa algo, usa a una persona con nombre, probablemente esto fue un hecho real en el mundo espiritual, porque es la única persona con nombre. Su nombre es Lázaro. Y dice la Biblia que un hombre rico se vestía con púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso no es ningún pecado. Que te vaya bien no es un pecado. El que trabaja mucho se lo merece y de todo corazón creo que tiene que disfrutarlo. Y si luego le da a los pobres, mejor todavía. Pero este no. Había allí un mendigo llamado Lázaro a su puerta, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y dice la Biblia, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice la Biblia, murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, querido oyente, hay una cosa muy importante, muy importante.
Todo lo que leas en la Biblia, todo lo que aprendas, tienes que saber que hay un momento de un antes y un después. Hay un momento que cambia todo, todo. Primero, la venida de Jesucristo. Pero hay algo que cambia todo. Es el momento que cambia toda la historia del ser humano. Y es la muerte de Jesucristo y su resurrección. A partir de ahí, las cosas han cambiado. La muerte y la resurrección de Jesucristo es lo que marca toda la historia del ser humano y toda la enseñanza de la Biblia. Todo lo que tú lees en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo lo que lees sobre los poderes diabólicos, las maldiciones, la condenación por la ley, todo lo que tú lees en la Biblia, en el momento de la muerte de Jesucristo y su resurrección, a partir de ahí, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Ahora después vamos a aprender por qué cambió. En esta parábola que Jesucristo nos enseña, un hombre pobre muere, pero poco tiempo después muere el rico. Ahí te das cuenta que el dinero no automáticamente va a prolongar tu vida, ni te lo creas. Hay un momento, un reloj, hay un libro escrito en cual están escritos todos los días de tu vida. Y tú no puedes prolongarlo. Hay una cosa que prolonga tu vida, una. Y es el respetar y el honrar a tus padres. El honrar a papá y a mamá es lo que prolonga tu vida. Hay una promesa, es el primer mandamiento con promesa. Y por eso, respetar a los padres, eso sí puede prolongar tu vida. Y odiar o amargarte con tus padres puede costarte días y calidad de vida, que estoy completamente seguro, de experiencia lo he visto. Pero todos nosotros, como dice David, todos mis días están escritos en tus libros. Para todos nosotros hay un momento donde cerramos los ojos aquí, en esta tierra, en este tiempo, y la abrimos en otro lugar. La pregunta es, ¿dónde vas a abrir tú tus ojos? ¿Vas a abrir tus ojos allí en aquel lugar que se llama paraíso o en aquel lugar que se llama Hades? Porque aquí habla del seno de Abraham, pero tienes que saber una cosa. Como dije, con la venida de Jesucristo todo cambió. Jesucristo estuvo 3 días en el Hades. La Biblia nos dice que Jesucristo 3 días permaneció en aquel lugar que se llama Hades. Luego en Apocalipsis 1 aprendemos que Jesucristo en aquellos 3 días le quitó a Satanás la llave del Hades y de la muerte. Y vamos a aprender una cosa. Por ejemplo, en Salmos 16 es interesante que habla del infierno en hebreo y del cielo también. Un salmo interesante que luego el apóstol Pedro en Pentecostés y en otro momento cita el Salmo 16, que te recomiendo que lo aprendas de memoria. Es un salmo impresionante. Cuando lees los 4 evangelios, vas a leer que Jesucristo 7 veces Él mencionó que hay un lugar donde hay crujir de dientes y un llorar continuo. Jesucristo habló del infierno y le llamó, como dice Mateo 7:19, Mateo 13:40 y Mateo 25:41, le llama al infierno, le llama fuego. En Mateo 18, versículo 8, y Mateo 25, versículo 41, le llama fuego eterno. En Marcos 3, versículo 29, compara el infierno con el pecado eterno. En Mateo 5, 22,
Mateo 18, versículo 9, y Marcos 9, 47 le llama el infierno de fuego. En Mateo 23, versículo 14, Marcos 12, 40 y Lucas 20, versículo 47, habla de la mayor condenación. Mateo capítulo 23, versículo 33, habla de la condenación o del juicio del infierno. En Juan 5, versículo 29, le llama la resurrección de la condenación. Todos estos versículos los quiero dar porque luego todo el que desea recibir esta enseñanza sobre el infierno, yo te envío esta enseñanza. Si tú ahora después me envías un mensaje en WhatsApp a este número, escríbetelo al 629 614 174, repito. Esta enseñanza la quiero dar tan amplia para que tú luego la puedas oír una y otra vez y estudiarla. Envíame un mensaje al 629 614 174. Ahora después voy a repetirlo otra vez, pero déjame seguir con los sinónimos que Jesucristo le da al infierno. En Mateo capítulo 13, 42 y versículo 50 le llama el horno del fuego. En Marcos 9, versículo 43, 48 le llama el fuego que no se puede apagar. En Marcos 9, 44, versículo 46, 48 le llama el gusano que no se puede apagar. Mateo 8, versículo 12, Mateo 13, versículo 42 y 50, y capítulo 22, 13, y capítulo 25, 30 le llama el lloro y el crujir de dientes. Una cosa interesante, ¿por qué habrá un crujir de dientes? El crujir de dientes habrá porque muchos se darán cuenta que la razón por qué están en el Hades y en el infierno no es por culpa de otros, sino por su propia culpa. Nadie tiene que ir al infierno. El que quiere puede recibir por la gracia de Jesucristo el perdón de los pecados. No sé lo que ha hecho, querido oyente, pero todos nosotros hemos pecado, todos. Pero si usted recibe hoy la gracia de Jesucristo, a Jesucristo en su corazón, si le pide perdón, Él le va a perdonar todos los pecados y usted va directamente, su destino es el cielo, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo en toda eternidad, y no tiene que ir al infierno. Pero, repito, el infierno no es una predicación. El infierno no es un mensaje. El infierno es una enseñanza. Lo mismo que la sanidad o la prosperidad cuando tú trabajas y el Señor te bendice con los diezmos, las ofrendas. Eso no es el mensaje. Eso es solo una enseñanza, cómo las cosas funcionan. En Lucas capítulo 16, 23, 24, dice que en el Hades, y tienes que saber que el Hades no es el infierno, ahora lo explico. Hay tormentos, enormes llamas del fuego. Lucas 16, 28 le llama al Hades un lugar de tormento. Y Mateo, para cerrar los sinónimos del infierno, Mateo 8, versículo 12 y Mateo 22, 13, habla de las tinieblas de afuera. Y Mateo 25, 46 le llama el castigo eterno. Y ahora quiero que sepa una cosa, querido oyente, muy importante. El infierno no es un reino. Por eso el infierno nunca atacará la iglesia. Tenemos que saber que la palabra infierno que se usa en la Biblia original se llama Gehenna. Y la palabra que Jesucristo usa en Lucas 16 se llama
Hades. Hades es una palabra griega y la palabra equivalente para Hades en hebreo no es Gehenna. El equivalente en hebreo se llama Sheol. Sheol. Hay una palabra en hebreo que es lo mismo que la palabra en griego. En el Antiguo Testamento se llama Sheol. En el Nuevo Testamento se llama Hades. Pero es interesante que el lenguaje griego no tenía un propio nombre para lo que los judíos le llamaban Gehenna, que ahora vamos a explicar de dónde viene ese nombre Gehenna y de dónde viene el nombre Hades. El infierno aparece en el Nuevo Testamento con diferentes nombres y sinónimos, como hemos aprendido. También el libro de Apocalipsis, allí también aparecen diferentes nombres sobre el infierno. Por ejemplo, Apocalipsis 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y ahora oye, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora oíd algo muy interesante. Muy, muy interesante para comprender toda esta enseñanza. Apocalipsis 20, versículo 14. Y al final dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Significa que lo que nosotros le llamamos Hades, que es la cárcel preventiva. Porque vas a aprender, según Mateo capítulo 25, que el infierno todavía está vacío. En el infierno no hay nadie en este momento. Todos los que no han recibido el perdón de los pecados, todos los que no han querido recibir la gracia de Jesucristo, están en un lugar esperando que se llama Hades. En ese Hades ya hay fuego, ya hay tormento, pero eso no es nada en comparación a los que le viene en el infierno. Ok. Repito otra vez. Hades es la cárcel preventiva, que en el día del juicio va a abrir sus puertas. Y cuando esté todo terminado, incluso el Hades será lanzado al lago de fuego, junto con la muerte, como dice Apocalipsis 20, versículo 14. Es la segunda muerte. En el Antiguo Testamento, a lo que nosotros conocemos como Hades, el hebreo le llama Sheol. Sheol, una palabra muy interesante. Y tienes que saber que hay una gran diferencia entre el Hades y la Gehenna. Lo que en el Nuevo Testamento se llama Hades, como dije, en el Antiguo Testamento se llama Sheol. El Hades en griego o el Sheol en hebreo es el lugar donde ya se puede percibir algo de los dolores del infierno, pero todavía no es el infierno. El Hades o el Sheol es el lugar donde los que no quisieron recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí están esperando, ya atormentados hasta el final, para ser presentados en el último día delante del juicio final. Y entonces ahí, en ese último día, el Hades va a abrir sus puertas y el paraíso va a abrir sus puertas. Ahora pues vamos a explicar cómo va a ser el último juicio. ¿Qué va a pasar en el último día? Apocalipsis 20, versículo 11-14. Hemos leído: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos,
grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice el versículo 14 que al último, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Hay algunos cristianos que dicen, no, nosotros nunca seremos juzgados. ¿Ah, no? Oye lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios 10 y 11. Segunda carta de Corintios 5, versículos 10 y 11. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el trono de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. El día del juicio, cuando el Hades, no el infierno, el Hades abre sus puertas y el paraíso abre sus puertas, todos se van a concentrar y se van a encontrar delante del trono y serán juzgados. Y ahora oye, los del cielo serán juzgados y recompensados por haber recibido a Jesucristo en su corazón. Y los del Hades recibirán el castigo. Todos tienen que ir delante del juicio, los unos para ser condenados, pero aquellos que creen en la gracia de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, ellos vienen delante del juicio para ser recompensados. Como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 25, 34, venid a mí, benditos de mi Padre, para que recibáis el reino que está preparado desde la fundación del mundo para vosotros. Un juicio, tenéis que saber una cosa, el juicio no solo es para ser condenado, el juicio también es un lugar donde recibes justicia y eres recompensado y recibes tus derechos. El juicio, no tengas miedo cuando la Biblia dice el juicio de Dios empieza por la iglesia. No. Un juicio a los malos los condena, pero a los buenos los recompensa. Por eso que el juicio de Dios venga primero sobre la casa de Dios, como dice el apóstol Pedro, no significa que el juicio viene para castigar, sino viene también para recompensar a los que lo hicieron bien. Bueno, ahora también vamos a aclarar un poquito lo que es el paraíso. El paraíso no lo podemos confundir con el jardín Edén. El jardín Edén no es el paraíso. Jardín Edén, en Génesis 2:8 dice, y el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El paraíso al principio estaba allí. El paraíso estuvo al principio ahí. Pero Edén no es el paraíso. El paraíso era un trozo de allí. Ahora voy a explicar por qué. Ese huerto, querido, ese trocito llamado paraíso, es una palabra que proviene del idioma no hebreo, no del griego, sino del hebreo, del idioma persa. El nombre paraíso viene del persa. Y en hebreo la palabra huerto describe un lugar separado con un muro alrededor. Y la palabra paraíso en persa describe el jardín donde el rey invitaba a sus amigos para pasar por la tarde cuando estaba fresco. Habían fuentes de agua. Era como un jardín grande. En el paraíso uno no vive. El paraíso no es un lugar para vivir. Era un jardín
donde uno pasaba tiempo, el rey pasaba tiempo con sus amigos. Eso es el paraíso, un lugar temporal. El paraíso no es para vivir. El paraíso es un lugar temporal. El lugar final para todos los que han recibido a Jesucristo como Señor es el cielo. El paraíso es el lugar donde están esperando como una sala de espera. Los que creen en Jesucristo detrás de la muerte, como aquel hombre en la cruz, Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿En el cielo? ¿En Edén o en el paraíso? Él dijo: en el paraíso. Espérame allí en el jardín que ya pronto voy para allá. Lo dice en Lucas 23, versículo 42. Dice el hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dicen: hoy, ¿cómo que hoy? ¿No estuvo Jesucristo 3 días muerto? Déjame explicarte algo de los 3 días. El tiempo hoy, el tiempo ayer, el tiempo mañana, solo existe en esta tierra. En el paraíso no existe el tiempo ayer, hoy y mañana. El paraíso ya tiene la eternidad, lo mismo que el Hades. En el Hades, la cárcel preventiva, y en el paraíso, el tiempo no tiene poder. Por eso, cuando dijo Jesucristo hoy, lo dijo en la cruz, a las puertas de Jerusalén, en la tierra donde existe el hoy, el ayer y el mañana. Y cuando ese hombre murió, se fue a un lugar donde ya no existe el hoy. Y cuando Jesucristo a los 3 días llega al paraíso, para ese hombre que le estaba esperando, era como si hubiera sido hoy. Así tienes que imaginártelo. Cuando nosotros hablamos del infierno, nos estamos refiriendo a una palabra en hebreo. Y ahora voy a la palabra en hebreo para infierno, que se llama Gehenna. La palabra Gehenna describe el infierno, y esa palabra Gehenna viene del hebreo que se llama Jehimnon, que significa el valle de Hinnom, y esa palabra también se llama Kai Ben Hinnom, que significa el valle de los hijos de Hinnom. Ese valle de Hinnom, el infierno, la Gehenna, es un lugar que hoy existe en Jerusalén. ¿Por qué Jesucristo habló del infierno? Y cuando Él habló del infierno, Él se dio la vuelta y miró a un lugar al sur de Jerusalén. Ese valle, el valle de Hinnom, Gehenna, es un lugar real situado en Jerusalén. Lo encontramos en Josué capítulo 15, versículo 8, Josué 18, versículo 16, Segunda de Reyes 23, 10, Segunda de Crónicas 28, versículo 3 y Segunda de Crónicas 33, 6, Nehemías 11, versículo 30, y luego Jeremías. El que más habla del infierno es Jeremías 7, 31, 32, Jeremías 19, versículo 2, Jeremías 19, versículo 6 y Jeremías 32, versículo 25. Y ese lugar, el valle de Hinnom, era, después del año 600 detrás de Cristo, era el lugar donde era un lugar de idolatría. En ese lugar había una estatua antiguamente que se llamaba Moloch. Muchos lo conocen como Moloch. Pero Moloch era una estatua, un ídolo, un demonio, que tenía los brazos así abiertos, sentado. Y debajo de la estatua había un pozo 3, 4, 5 metros de profundidad, lleno de fuego. Y en un momento, algunos habitantes de Jerusalén cogieron a sus hijos vivos
y se lo ofrecieron a Moloch. ¿Cómo? Le tiraron, él tenía los brazos abiertos, en el medio había un agujero y metían los niños para ahí, para quemar los niños. Y luego había musicantes con flautas, con tamborines, para hacer ruido, para que no se pueda oír el clamor de los niños. Y Dios el Padre se enfureció tanto porque estaban matando a los niños. Y dijo, vendrá el día, dice el Señor, donde voy a destruir todo este lugar. Porque Dios el Padre no quiere sacrificios de un ser humano. Su Hijo dio su vida por nosotros. Dios el Padre no quiere sacrificios ni sangre ni de animales ni de hombres, solo la sangre de Jesucristo, la sangre inocente de Jesucristo nos trajo salvación. Dios el Padre no quiere sacrificios como en algunos sitios. Traes tus ofrendas, sacrificios y sacrificios. Que no. Hay un sacrificio perfecto que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Ese es el único perfecto sacrificio. Y Dios el Padre dijo, ¿sabes qué? Moloch y todos los otros, Romfán y todos los otros dioses antiguos, ¿sabéis una cosa? Dijo, a donde hoy se adora a vosotros será el basurero, donde hay gusanos, donde hay fuego que no se apaga. ¿Y sabes qué? El basurero de Jerusalén era el valle de los hijos de Himnón, donde de día y de noche subía un fuego, un humo, porque toda la basura se estaba quemando, y al echar la basura también había gusanos, continuamente habían gusanos. Esa es la imagen que Jesucristo tomó sobre Jerusalén. Y luego podemos aprender otros lugares que hay en el infierno, en el Gehenna. Y ya voy a cerrar el pensamiento y me voy a explicar. Quiero que estés atento ahora. En el Nuevo Testamento también aparecen palabras, una que se llama abusos, que significa abismo. Aparece en Lucas capítulo 8:31. Los demonios le pidieron a Jesucristo que no le enviase al abismo, en griego abusos. Y abusos significa el lugar sin fondo. Es una caída continua. En otro momento, pero no ahora, voy a explicar los términos en griego y hebreo, porque aquí aparece el nombre abusos. En el infierno hay lugares, y también en el Hades hay diferentes lugares, diferentes cárceles. Cuando yo estuve como pastor en Alemania 2 años en 2 diferentes cárceles, me di cuenta que existía el módulo, vamos a decir, A, el módulo B y el módulo C. Así tienes que imaginártelo. En el módulo A estaban los que estaban, pero módulo B, los que estaban ya un poco más peligrosos. Módulo C eran los que con nadie se podían juntar, los peores de los peores. Asesinos, violadores de niños. No se podían meter con otros porque los otros presos los mataban. En el Hades también, y en el Gehenna hay diferentes sitios. Uno se llama abusos, que es como una cárcel para demonios, solo para demonios, no para ser humano. Luego hay otro lugar que se llama Abaddon, y luego otro lugar que se llama Tartaros o Tartarus. Por ejemplo, como dije, abusos, el lugar sin fondo. Dice en Apocalipsis 11, versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abusos hará guerra contra ellos. Está todavía encadenada hasta su momento. Luego hay otro lugar que se llama Abaddon. Apocalipsis 9, versículo 11. Y dice, y tienen sobre ellos un rey llamado el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego es Apolion.
Abaddon significa en hebreo el lugar de la ruina, el lugar de la destrucción. Por eso muchos cristianos evangélicos temen del número 9.11, porque tú y yo decimos el 11 de 9 de septiembre, y ellos interpretan Apocalipsis 9:11 como su día de Abaddon, el 11 de septiembre, porque ellos le llaman 9/11, justo así como aparece en Apocalipsis. Pero ese es otro tema. Luego, en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, aparece otro lugar que se llama en griego Tartaros. Y esa palabra también aparece en hebreo, interesantemente. Tartaros. Aquí no dice, yo sé que las Biblias españolas dicen infierno, pero no dicen infierno Gehenna en hebreo, sino usan otra palabra. Es la palabra Tartaros, que significa presión de oscuridad. Esa palabra Tartaros en las escrituras de la Septuaginta aparecen también en Job capítulo 41, versículo 32. Y describe un lugar en el Hades que está un poco más profundo que el Hades. No es el infierno, sino, como hemos leído, es un lugar reservado para los demonios. Y ahora déjame cerrar todo el pensamiento. ¿Quién va al cielo? ¿Quién va al infierno? ¿Cómo es eso el día del juicio? ¿Cómo será todo? Voy a cerrar todo el pensamiento, lo voy a cerrar, lo voy a explicar cómo será en el día final. Hay cosas que no sabemos muy claramente cuándo viene Jesucristo, sino hay cosas que son misterio. Ayer, hablando con mi linda esposa, me dijo, porque le dije que estaba preparando una enseñanza sobre el infierno, y ella me dijo, Juan, ¿y por qué dice Jesucristo que el último día, cuando Él regresa, solo el Padre en el cielo lo sabe, Él no? Y le dije, mira, Vicky, tienes que saber una cosa, esas palabras las habló Jesucristo en la tierra. Cuando Jesucristo resucita y se va con el Padre, ya no hay secreto entre el Padre y el Hijo. Esa palabra que Jesucristo dijo, solo el Padre conoce el día cuando yo regreso, tenéis que saber lo que es. Eso lo dijo Jesucristo cuando estaba en la tierra, detrás de su resurrección. Pero cuando a los 40 días se fue al cielo, ahora Jesucristo, entre Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, no hay ningún secreto. Porque Jesucristo dijo, el Padre le enseña todo al Hijo. Entre el Padre y el Hijo no hay ningún secreto. Y entre el Padre y Jesucristo, el Espíritu Santo, no hay secreto. Cuando Jesucristo dijo, solo el Padre sabe cuándo es el último día, eso lo dijo cuando estaba en la tierra. Pero cuando Él se va al cielo, en el cielo ya no hay secretos entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso me encantaría hacer un llamado, preguntaros, ¿quién de vosotros me puede ayudar? Si tú me puedes ayudar para que muchas más personas puedan oír gratuitamente el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de su gracia, el Evangelio del reino, del perdón, de esa restauración de la vida, restauración de las familias. Si tú me puedes ayudar, y déjame explicar ahora qué pasa con el infierno, qué pasa con el Hades, qué pasa con el paraíso, qué pasa con la tierra, qué pasará con el cielo, qué pasará en ese día, en ese último día. Ok. No sabemos cuándo. Habrá un momento que será un momento interesante porque la Tierra es redonda y las estrellas de la constelación de estrellas que tú ves en Europa no la puedes ver en Australia.
y la que ves en Australia no la puedes ver en Europa. Por eso es interesante cuando Jesucristo dice que cuando Él regrese, todo ojo lo verá. No sé cómo va a funcionar eso, pero conociendo a Jesucristo sé que lo va a hacer. ¿Qué va a pasar? Sonará una trompeta en el cielo. Un ángel sonará una trompeta que se va a oír en todo el universo, como un shofar del Antiguo Testamento, una trompeta, un sonido. Y de repente, ¡pum!, todo se para. Todo el micro y el macrocosmos, todas las olas, todas las hojas, toda la gravitación, toda la luna, todo se para, todo se para. Y de repente, los cielos se van a abrir y los ángeles bajarán un trono blanco. Van a bajar un trono blanco. Y lo van a poner en la tierra. Y de repente verás a un caballo blanco. Y lo que parece que hay sobre el caballo blanco, de lejos, parece un cordero inmolado. Pero contra más se acerca sobre los aires, reconoces aquel que es la vida, el camino, la verdad, la luz. Verás que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él bajará y se sentará sobre el trono blanco. Los ángeles, Gabriel, Miguel, los arcángeles, los serafines, los cherubimes, vendrán en miles de millones, rodearán el trono de la gloria. El trono que ahora es el trono de la gracia, de repente es el trono del juicio. Y entonces, el Hades, que no es el infierno, el Hades abrirá sus puertas. Y el paraíso abrirá sus puertas. Y los que están en el paraíso y los que están en el Hades saldrán. Los muertos resucitarán del polvo. Todo lo que hicieron los nazis en Auschwitz, Treblinka, todo lo que quemaron allí, todo del polvo resucitará. Los muertos del mar, de todos sitios, los que fueron quemados, ahogados, todo resucita y se reunirán delante del trono. Esto no serán horas, no serán minutos, no serán días o semanas. Esto será un instante, porque el tiempo ya no existe. De repente solo existe la eternidad. Es todo a la misma vez. Y delante del trono, Jesucristo estará sentado sobre el trono porque Él no juzga a nadie. El Padre no juzga a nadie. Jesucristo, el Padre le dio a Jesucristo el juicio y Jesucristo es el que juzga. Dios no. El Padre no juzga a nadie. Es Jesucristo el que juzga. Se sentará porque Él es el Hijo del Hombre. Según Daniel 7:13, 14, 7:22, 7:26 y 7:27. Él es el Hijo del Hombre. Bar Adama Ben Enash. Él es el Hijo del Hombre que recibe todo el juicio para juzgar. Y entonces cuando Jesucristo se sienta en el trono, todos estaremos delante del trono. Todos. Y de repente libros se abren. Todos los libros estarán escritos con tinta, menos uno que está escrito con fuego, que son las letras del libro de la vida. Porque cuando Jesucristo dice en Apocalipsis 3, yo no borraré
tu nombre del libro de la vida, en griego dice, yo no apagaré, porque tu nombre está escrito con letras de fuego. El libro de la vida tiene fuego. Todos nuestros nombres son llamas de fuego. Y entonces se abre el libro de la vida. Y entonces, los primeros que serán juzgados, entre comillas, son aquellos que van a recibir la recompensa. Y entonces, Él dirá, como dice en Mateo capítulo 25, versículo 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros. Y lo que nosotros tuvimos en el paraíso, ahora estamos delante del trono blanco de juicio. Y entonces, atención, los ángeles nos llevarán al cielo porque el Padre estará en el cielo esperando. Entonces iremos al cielo, al tercer cielo, donde un hombre hasta ahora estuvo. Un hombre oyó, Isaías, pero solo un hombre estuvo allí un momento, el apóstol Pablo. Nos llevará al tercer cielo, estaremos con el Padre. Y entonces viene el juicio sobre aquellos que no querían recibir a Jesucristo. Y le dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. El infierno no fue pensado para el ser humano. El infierno fue pensado para Satanás. Y entonces juzgará. ¿A dónde? Entonces lo enviará al infierno. Pero todavía está ahí. Está el Hades y la muerte, están delante del trono. Y de repente se abren las filas de los ángeles y entra un personaje oscuro, perverso y malo. Lo verás acercarse al trono. Y entonces del cielo el Padre dirá, yo he jurado, y así dice el Señor, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, tienen que doblar su rodilla. Y toda lengua tiene que confesar, Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo estará sentado sobre el trono, y Satanás delante del trono tendrá que doblar su rodilla delante de Jesucristo y decir, Yeshua HaMashiach Adonai, o en griego, Jesús Christos, Kyrios, o en español, Jesucristo es el Señor. Y entonces Jesucristo le dirá, y en toda eternidad, al lago de fuego. Y junto con el Hades, y junto con la muerte, y junto con el falso profeta, la serpiente, y todos los falsos profetas y demonios, diablos, stupid devil, demons, ¡wam!, al infierno. Y las puertas se cerrarán del infierno. Solo se podrá oír su sonido. Un fuego eterno, de día y de noche, eterno fuego. Y entonces el trono desaparece y Jesucristo regresa al cielo, a donde estamos esperándole. Entonces estaremos en la Nueva Jerusalén. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí en la Nueva Jerusalén, Jesucristo se sienta sobre el trono y pasará lo que dice en Apocalipsis 21, versículo 5. Y dice, y el que está sentado en el trono dice, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y Él va a enrollar el universo, como dice la carta de los Hebreos. Lo va a enrollar como un rollo, lo va a enrollar.
todas las dimensiones, las profundidades de las galaxias. Lo va a enrollar como un rollo, lo tirará como un manto y hará un nuevo cielo. Y hará una nueva tierra donde no hay pecado, donde no hay lágrima, donde no hay dolor. Y en toda eternidad estaremos con Jesucristo, con el Cordero, con el Padre y con el Espíritu Santo y con los santos ángeles. Y de día y de noche cantaremos: Oh Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai. Toda la tierra, el mundo, el universo está llena de tu gracia, lleno de tu gloria y lleno de tu conocimiento. Y si tú quieres ser parte del nuevo cielo y de la nueva tierra, de la vida eterna, de la salvación, si tú ahora quieres ser salvo, ahora, ora conmigo y di esta oración. Señor Jesucristo, quiero pedirte de todo corazón que tú me perdones, que tú me ayudes. Y te pido, Señor, dame tu gracia, Jesucristo. Límpiame de todo pecado. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú has venido, Señor, para salvarme. Y pongo toda mi vida en tus manos. Y te doy la gracia, Jesucristo, que a partir de ahora soy un hijo, una hija de Dios. Tú me has perdonado y yo estoy salvo. En el nombre de Jesucristo. Amén.